todas las variables cuentan y todo es una variable. Si el presidente sale a dar, vamos a decir, alocuciones a través de su medio favorito X, tiene impacto en la economía. Las decisiones que tomamos, cómo nos movemos, todo eso tiene impacto. Y para entender lo que está pasando y para entender cómo se está moviendo la economía nacional, quisimos invitar a un experto, José de la Casa, que nos había acompañado, que hace rato no estaba por acá, pero que queremos mucho, y es el profesor Alejandro Torres. Alejandro, profe, bienvenido, ¿cómo ha estado? Andrea, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. María Andrea, José, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. José, y nos estábamos preguntando de economía la semana pasada, porque parece que sí había tenido repercusiones alguna de las declaraciones del presidente, por lo menos en la movida del dólar y en otras determinaciones que se ven en lo macro de ese juego económico. Sí, ¿sabe? Porque generó preocupación cuando en su momento el presidente manifestó que necesitaba que le ampliaran el cupo de endeudamiento porque estábamos ante la inminente posibilidad de entrar en cesación de pagos o en su defecto a él le tocaría declarar una emergencia económica. Obviamente no es la primera vez que tenemos una emergencia económica, pero que yo recuerde, de pronto obviamente el profe es el economista, es el experto, no recuerdo en los últimos años que algún presidente nos haya sugerido o haya mencionado la posibilidad de entrar en cesación de pagos, que eso nos lleva de inmediato como a pensar en Argentina, en unos mundos ahí como todos turbios en materia económica. No los más ideales, claramente. No, turbios en materia económica. Entrar en cesación de pagos no es nada bueno para la economía de nuestro país. Por eso invitamos al profesor y le preguntamos, primero que todo, ¿qué tan factible es que el país pueda entrar en cesación de pagos? Es que en realidad estamos tan mal. José, yo creo que ustedes hacen una muy buena síntesis de lo que ocurrió la semana pasada y desafortunadamente un poco de esa combinación del manejo técnico desde el punto de vista económico con esa combinación política y de comunicación que el presidente y una parte de su gabinete nos va teniendo desafortunadamente acostumbrados. Lo primero que hay que decir es que en principio solicitar ampliar el cupo de deuda, de endeudamiento de la nación, es un ejercicio que se ha realizado en muchas ocasiones y es un ejercicio que es relativamente normal. Para que nos entiendan los televidentes, lo que está pidiendo de cierta manera es que le aumenten el cupo de la tarjeta de crédito que tiene el gobierno nacional para poder gastar. Entre otras porque nuestra economía pues hoy tiene más ingresos que lo que tenía hace 5 años y por lo tanto pues tenemos la posibilidad también de endeudarnos un poco más. Entonces hay que separar el contexto económico donde uno en principio podría decir, esta es una decisión técnica que habrá que llevar al Congreso, que es quien finalmente lo aprueba, pero que se vuelve muy compleja cuando el presidente menciona esos dos términos que son sumamente delicados en materia económica. El primero es cesación de pagos. Cesación de pagos es, yo no voy a cumplir con las deudas que tengo. Cualquier persona, cualquier empresa y cualquier gobierno que diga yo no tengo recursos para pagar la deuda, inmediatamente prende las alarmas ante sus acreedores. Y eso fue precisamente lo que vimos. El presidente menciona la opción o la posibilidad de entrar a una cesación de pagos e inmediatamente el mercado financiero reacciona. La demanda por títulos de deuda de Colombia cae, es decir, quienes eran los acreedores dicen, no, pero venga, de pronto no me van a pagar este papel, entonces yo más bien lo vendo. Y eso es negativo contra las tasas de interés que el gobierno tiene que negociar. Profe, ¿y esas movidas se vieron? ¿Se vio que el mercado reaccionó vendiendo y saliéndose? Rápidamente. Los mercados reaccionan muy rápido a estas noticias y después se fue calmando en la medida en que se hizo más claridad realmente de qué era lo que pasaba. Pero es que el término cesación es un término sumamente fuerte. Reaccionó la deuda y reaccionó el dólar. ¿Estamos cerca de una cesación de pagos? La verdad es que no. La verdad es que Colombia en su historia nunca ha entrado en una cesación de pagos. Solamente entró en cesación de pagos por un periodo muy corto en 1935. Pero ni siquiera cuando todas las economías de América Latina en la crisis de los 80 entraron en cesación de pagos, lo hizo Colombia. Nosotros tenemos un muy buen ranking crediticio y eso entonces lo que hace es
Cuando se empieza a hablar de la posibilidad de que Colombia entre en cesación, eso inmediatamente deteriora la percepción que tienen los economistas de los economistas y los inversionistas internacionales de lo que está pasando o de lo que puede pasar en la economía. Profe, venga, ayúdanos a entender algo. Nosotros dábamos una noticia de una denuncia que había hecho, pues primero el Banco de la República, después algunos congresistas, después algunos expertos en el tema. Y es qué está pasando con las arcas del Estado, que se bajó a una cifra histórica, cerca de los 3.000, 4.000 billones de pesos, que puede que para nosotros sea un monto muy alto, pero que para lo que significa las arcas del Estado es un monto tremendamente bajo. Tenemos expertos como exministros de Hacienda diciendo estar sin caja es uno de los motivos por los que se quiebran las empresas. Ni siquiera es porque les vaya mal un año y dos seguidos, es por esa falta de flujo de caja. ¿Cómo se llegó a esa situación de que tuviéramos las arcas del Estado tan mal? ¿Y cómo entender eso a razón de tener ministerios que no ejecutan? Entonces, ¿en dónde está la plata? ¿Cómo entendemos eso, profe? Y hay una paradoja adicional a todo eso. Recuerden que nosotros venimos, lo primero que se le autorizó al gobierno entrante, Petro, fue una reforma tributaria. Es decir, hay más recursos vía impuestos, hay más recursos vía petróleo, porque estamos en una senda creciente de precios de petróleo. Y además de eso, tenemos la posibilidad también de entrar a obtener ingresos alternativos por lo que está pasando a nivel internacional. Sin embargo, lo que vemos es un gobierno con un presupuesto muy alto, estamos hablando de un presupuesto de más de 500 billones de pesos, 500 millones de pesos es el presupuesto nacional para el año 2024, un presupuesto que es muy alto, que está impactando el endeudamiento, pero que además de eso no se está ejecutando. Cuando uno llega y mira lo que está pasando en la ejecución de los ministerios, no está ocurriendo. Entonces lo que vemos es que ahí hay un desequilibrio entre lo que está pasando estratégicamente y la forma en la que se están administrando los recursos. Cualquier persona sabe que tiene que tener liquidez en su bolsillo para poder pagar los gastos del día a día. Y eso lo hacemos nosotros. Nos planeamos en una semana y decimos, bueno, ¿cuántos recursos necesito en esta semana? ¿Y cuántos recursos debo mantener en el banco? ¿Y cuántos recursos debo, si puedo, invertir? Pues el gobierno hace una cosa similar, pero en este momento lo que tenemos es un descuadre, un descalce entre la liquidez que debería tener el gobierno, los recursos que está recibiendo la DIAN y el gasto que está proponiendo ejecutar el gobierno en este año. Y eso es lo que nos está poniendo en toda esta situación. ¿Qué pasó con los recursos de la DIAN? ¿Por qué no se está recaudando como se esperaba? Porque es que todo esto se da en medio del entorno de hay un menor recaudo, que fue la noticia casi que 8 días antes al anuncio del gobierno. Así es. Por una cosa que es muy importante y que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que no necesariamente yo recaudo más si pongo una tarifa más alta, si pongo un impuesto más alto. Lo que hizo la última reforma tributaria fue poner una tarifa más alta de impuestos, tanto para las personas como para las empresas. Pero es que eso se paga en función del ingreso. Y lo que está ocurriendo con la economía colombiana es que venimos desplomándonos desde el año anterior. Recuerden que nuestra tasa de crecimiento el año pasado fue de menos del 1%. Y el primer trimestre de este año estuvo por el 0.7%. Eso lo que está diciendo es, yo tengo una tarifa muy grande, pero realmente las personas y las empresas no están generando ingresos y por lo tanto están pagando menos, aunque se les esté cobrando una tarifa más alta. Y ese es el problema que tenemos en este momento, de que la DIAN tiene tarifas más altas, pero el recaudo se está viniendo abajo y eso compromete la posibilidad realmente de ejecutar el presupuesto que tiene el gobierno. Sumémosle a eso un tema como fue las regalías, que la última reforma tributaria dijo que no se podían deducir de impuestos las regalías. Eso lo acaba de declarar inexequible la Corte Constitucional, es decir, eso no se puede hacer legalmente y por lo tanto entonces ahí hay otros recursos que no están entrando y que el gobierno había esperado que iba a entrar. Y si le sumamos a eso, adicionalmente, el tema de que la DIAN en algún momento estimó que podían haber unos recaudos por unos 10 billones de pesos por las demandas que el gobierno iba a poner a quienes no habían pagado, y eso realmente no es tan sencillo de hacer, estamos hablando de un hueco que crece y crece y unos gastos que o se mantienen iguales o incluso están creciendo, y ahí es donde viene el desfase y tenemos que empezar a jugar con el tema de la Mari, si me permites, qué pena antes de tu pregunta, y a eso habría que adicionarse la caída en la inversión extranjera directa. Ese es el otro punto.
y eso afecta el dólar, porque gran parte de la inversión extranjera directa que recibimos en Colombia es inversión que se destina o que llega al sector de hidrocarburos. Esa es una realidad que no podemos negar. Pero cuando este gobierno empieza a generar condiciones de incertidumbre a los inversionistas, a las empresas que están, porque dicen nosotros no vamos a explorar más, nosotros vamos a hacer transición energética y no vamos a seguir explorando ni gas ni petróleo y lo vamos a importar de Venezuela, pues eso hace simplemente que haya menos inversión, que estén entrando menos dólares y por lo tanto pues lo que vemos es una tasa de cambio que si bien se ha corregido, todavía está relativamente alta frente a lo que deberíamos esperar de un país como Colombia. Profesor Alejandro, en el año 2020, por las condiciones del COVID-19 se decretaba esta emergencia económica. Nosotros todavía no nos hemos recuperado de esa emergencia económica que se decretó en ese momento y ahorita el presidente Gustavo Petro dice, bueno, pues entonces si algo decreto una emergencia económica, que ya lo han hecho gobiernos anteriores. Ahorita, ¿cómo estamos con esa emergencia económica que se decretó en el año 2020? ¿Todavía tenemos rezagos o eso ya, digamos, en ese momento podemos decir está superado y realmente Colombia no está en quiebra? No, la emergencia económica, María Andrea, es una situación bajo la cual, es una situación de excepción, bajo la cual se le entregan al presidente de la República unas atribuciones especiales para emitir leyes y decretos. Cuando se va a emitir una ley o un decreto en Colombia, eso tiene que hacer un trámite por Cámara y Senado, sí, ¿cierto? Y la emergencia económica lo que permite es que el presidente pueda tomar esas decisiones y realizar esos decretos de manera mucho más rápida porque precisamente está ocurriendo un fenómeno tan particular que pues no da tiempo de hacer todo el trámite legislativo. En el 2020, recordemos nosotros, estamos en pandemia y eso es definitivamente una situación particular que hizo que el presidente Duque en su momento pues pudiera decretar emergencia económica y la Corte Constitucional dijo, tiene toda la razón porque esto es algo que no esperaba nadie. La emergencia económica ya terminó, esos son unos procesos que generalmente son de 6 meses a 1 año. ¿Qué nos quedó del COVID? Lo que sí nos quedó fue una deuda, que nosotros nos tuvimos que endeudar de una manera muy importante para proteger a las personas, para proteger a las empresas, para fortalecer el sistema de salud. Y lo que está ocurriendo en este momento es que hay una deuda particular que se hizo en el periodo de COVID que es con el Fondo Monetario Internacional y es parte del argumento que está dando el ministro de Hacienda y el presidente para pedir este aumento del cupo. Porque lo que dice es, vea, esa plata me la prestó el Fondo Monetario Internacional, permítanme aumentar mi cupo de endeudamiento para pagar esa plata de una vez. ¿Por qué? Porque si yo salgo a endeudarme, pues primero no tengo capacidad de endeudarme y segundo, no tiene sentido hacer algo que en economía llamamos nosotros rollover, que es como rediferir, como cuando uno redifiere una cuota o una deuda con el banco ¿cierto? No tiene sentido porque es que esa deuda es relativamente pequeña. Entonces, permítanme aumentar el cupo de endeudamiento para pagar eso. ¿Es esa una situación particular para declarar una emergencia económica? En principio uno diría no. ¿Por qué? Porque existen los mecanismos legales, constitucionales, jurídicos, técnicos, económicos para gestionar el pago de una deuda que es el día a día de un Estado, como lo es el día a día de las empresas, como es el día a día de las personas. Tenemos unos ingresos y tenemos que garantizar unos pagos de unas deudas corrientes. Por los antecedentes en las declaraciones del presidente Petro, ¿genera también algo de pánico entrar en una emergencia económica donde los decretos sean dados por este gobierno? Sí, por lo que mencionaba al inicio, la comunicación en este gobierno, a pesar de que es muy rápida, porque el presidente básicamente pues, está todo el tiempo en X contando qué es lo que está pensando, lo que está haciendo y lo que se está imaginando, pues realmente lo que hemos visto nosotros es que esa comunicación a veces es muy confusa. Recuerden La Guajira, cuando se fue para La Guajira, que terminó detonando todo este escándalo de los carrotanques, él llegó y firmó y dio unas instrucciones y firmó decretos para la intervención en La Guajira y para que hubiese agua en La Guajira y para que hubiese salud en La Guajira. Y después la Corte Constitucional dijo, eso es inexequible, porque es que usted tiene un mecanismo jurídico para poder hacer eso. Si entramos en emergencia económica, lo que estaríamos diciendo es que el presidente podría haber hecho eso y otras cosas, otras tantas cosas más, y tendría que pasar mucho tiempo para que después la Corte dijera, no, eso definitivamente no lo puede seguir haciendo, pero ya habrá pasado no sé cuánto tiempo
haciéndolo. Entonces sí, uno de los elementos, digamos, negativos o que generan incertidumbre y duda es, pues yo le entrego estas atribuciones con un problema específico, pero la pregunta es si eso puede permitirle desarrollar otro tipo de legislación y otro tipo de acciones que no necesariamente están relacionadas con este tema. Profe, última, muy cortica ya para despedirnos. ¿Usted está optimista? Tenemos que estar optimistas, tenemos que pensar que la economía no la mueve solamente el presidente de la República o no la mueven sus ministros, la economía lo movemos nosotros, la economía la mueven los empresarios, la economía lo mueven las familias que están trabajando, que están consumiendo, y tenemos es que generar la sensación de que, como todo gobierno, pasará, y que lo que va a quedar aquí es un Estado y una nación que es Colombia, que se construye a partir de las fuerzas y el entusiasmo que pongamos todos nosotros. No es la mejor coyuntura, no es la mejor situación, pero no podemos simplemente decir que ya todo está perdido y echarnos en el dolor. Todos con optimismo y a poner el granito de arena. Profesor Alejandro Torres, gracias por acompañarnos de nuevo a la primera mesa de opinión de Antioquia. Yo feliz por la invitación nuevamente y a disposición cuando lo necesite.